Buenos días. Nos encontramos reunidos hoy en el conversatorio sobre los novísimos para afrontar la segunda parte, que es el juicio. Estamos, como siempre, con el doctor Parellada, el doctor Peña y un servidor, Iván Blanco. Antonio. Bueno, ha sido una gracia de Dios que grabemos este segundo conversatorio sobre el juicio en Cuaresma, que es precisamente el periodo que impone la Iglesia para que estemos especialmente atentos a la penitencia. Y el juicio tiene mucho que ver. ¿Te parece si antes de empezar hacemos una oración? Perfecto, por supuesto que sí. Perfecto. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos debitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patris et Filio et Spiritus Sancto, como era en un principio, sicut era in principio et cum et semper et in saecula saeculorum. Amén. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancto. Amén. Bien, el juicio. Desde luego, para comenzar, qué extraño, y para que podamos ir reflexionando, qué extraño que hoy en día ya no se habla de juicio, o no se habla tanto de juicio, sino, bueno, estamos en presencia de un ser que nos ama mucho. Hay, para empezar, dos tipos de juicio. El juicio cuando nos morimos, el juicio particular, y al final del mundo será el juicio general. Y vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que decimos en el credo. Pero vamos a centrarnos en el juicio particular, sin desdeñar el juicio universal. Después de la muerte viene inmediatamente el juicio. A decir de Arroyo Marín en su teología de la salvación, tras el cual viene la gloria, el purgatorio o el infierno. Y os hago una pregunta. ¿Qué podemos decir de cierto sobre el juicio? Según la doctrina católica y la tradición de la Iglesia, doctrina católica de toda la vida, no esta doctrina modernista que se nos ha venido y se nos está vendiendo, desde mi punto de vista, desde hace ya, para mí, ya demasiado tiempo. Bien, entonces yo os pregunto, ¿qué podemos decir de cierto del juicio? Y si todavía está vigente hablar de juicio, si podemos seguir hablando de juicio ante toda esta nueva teología modernista. Podemos decir mucho del juicio, pero yo quisiera pararme en lo que has dicho hasta ahora, que ya me parece suficientemente importante, que después de la muerte, inmediatamente después, tendremos un encuentro cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, y que ese encuentro será un juicio. Hablaremos más cosas, por supuesto. Y que del resultado de este juicio habrá tres posibilidades para cada alma: o bien la gloria al cielo, como tú has dicho, o bien un purgatorio, o bien el infierno. Entonces, esto lo ligo con las primeras palabras que tú has dicho antes, de que se habla poco del juicio, ¿no? Entonces se le quita importancia a este hecho, que posiblemente, no, quito lo de posiblemente, que es sin duda el más importante, que atiende a cada uno de nosotros, ¿no? Que vamos a ser juzgados, vamos a pasar un examen. ¿Estoy preparado para ese examen? ¿No estoy preparado? ¿Cómo saldré de este juicio, ¿no? ¿Qué sentiré en ese momento, ¿no? Y como se habla poco de ello, pues no lo tenemos en cuenta. Y entre ellos yo el primero, porque yo mientras reflexionaba sobre este conversatorio que íbamos a tener, pues digo, pues realmente conviene que también me tome estas cosas en serio. Bueno, básicamente esto que decías de la nueva teología modernista, el ser juzgado
es algo que al hombre moderno pues no le gusta, ¿eh? El pensar que va a ser sometido a un juicio, que se van a pesar sus acciones buenas, sus acciones malas, cuando él cree que con plena libertad pues todo es bueno. Y lo he enlazado rápidamente, mientras estabas hablando me he acordado de aquella frase marxista, ¿no? De que dicen que la religión es el opio del pueblo. Uh-huh. Cuando en realidad lo que es el opio del pueblo es creer que nuestras acciones no serán juzgadas. El creer que todo lo que nosotros hacemos aquí no tendrá ninguna repercusión. Es posible, y esto es algo que lanzo aquí, pero también tú lo responderás ahora, es posible que nos hayamos contagiado los católicos de esa perspectiva, de esa visión modernista de que ser juzgados es algo malo. Yo creo que sí. Es más, ya no tenemos conciencia que nuestras acciones, que pudiéramos calificar humanamente, no en relación divina, que ya veremos eso más adelante, humanamente son buenas o malas, y que solo tienen repercusión en nosotros y en todo caso con la gente que tratamos. No nos damos cuenta, desde mi punto de vista, que todo aquello que hacemos bien es o influye en el buen camino de la Iglesia. Y aquello que hacemos malo influye en que la Iglesia también camine por malos caminos. Y quien va por malos, como dice el refrán, quien va por malos caminos, o quien da malos pasos, acaba en malos caminos. Y que en el purgatorio, si es que se muere sin pecado mortal, vas a limpiar esas consecuencias. Y yo quería haceros otra pregunta. pregunta. Si hay un juicio, hay un reo. Exacto. Correcto. ¿Las almas son reos? ¿Podemos hablar de reo? Yo estaba consultando a algunos santos, ¿no? Especialmente pues a San Agustín, a San Alfonso María de Ligorio, al santo cura de Ars, que hablan de reo. Correcto. ¿Vale? Donde el juez es el propio Jesucristo. Un juez que efectivamente es amor. Pero como dice el catecismo, al menos el catecismo de San Pío X, o el catecismo de toda la vida que podíamos decir, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre que está en el cielo, creador de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. Desde este punto de vista, bueno, ¿qué opináis? ¿Somos reos de vida eterna o de muerte? Así es, ¿no? Así lo creemos, pero quisiera comentar también una tendencia que me parece que se está extendiendo, de poner el acento en una verdad, pero poner tanto el acento que entonces el equilibrio de verdades se destruye y entonces resulta una falsedad. Me explico. El acento en la misericordia de Dios, ¿no? Dios misericordioso, Dios bueno, Dios es amor, que duda cabe, ¿no? Y entonces, en el último momento, en ese juicio, pues de alguna manera todos se nos dará algún recurso para que salgamos con bien del juicio, para que no vayamos al infierno. Incluso he oído la teoría pues de que todos se salvarán, lo cual me parece peligroso porque eso te da una falsa seguridad que puede llevarnos a cometer errores irreparables. Eso ya a partir de... ya antes, ¿no? Pero con la Nouvelle Théologie estuvo muy publicitado esto. Sí. Es que esa idea que comentas de que todos se salvarán, la encuentro muy ecuménica. ¿Qué quiero decir? Antaño se decía extra ecclesiam nulla salus. Sí. Es decir, no hay salvación fuera de la Iglesia. Sí, pero claro, esa salvación ya es para todos. Ya oís a gente que pues directamente son ateos recalcitrantes y te dicen, no, yo si hay algo, pues como he sido buena persona me salvaré. Sí. ¿No? Escúchame, a ver. Que la misericordia existe. La misericordia divina es inapelable. Es decir, pero has tenido la oportunidad de salvarte a través de la Iglesia, sí, y no lo has hecho. Sí. Entonces, por supuesto que somos reos, respondiendo a la pregunta que decías, por supuesto que somos reos, pero creo que esa idea de la
todos nos salvaremos, que comentabas tú, ¿no? Estas cláusulas de escape de no, Sí, yo me salvaré porque he sido buena persona y tal. No has sido buena persona. No. Es que no mato ni robo. Ya bueno, pero ¿qué pasa? ¿Eres un fornicario? ¿Eres un ladrón? O sea, ¿eres un blasfemo? Es decir, hay una serie, la gente ya ha perdido la idea de lo que es el pecado. Perdida la idea del pecado, pues ya la idea del juicio ya es algo que les cae fuera, ¿no? Y que seamos reos. Y que seamos reos de qué, ¿no? Entonces, claro, a ver un momento. Y esa idea, creo, de que como soy bueno y todo vale y todo el mundo se salva, viene de esa idea material que se ha creado aquí en la tierra, de que cualquier religión es buena. Sí. ¿No? Eso de que... Somos tradiciones religiosas. Exacto. Sí. Es decir, Tradiciones, y todos estamos al mismo nivel. exacto. Si bien es verdad, Porque es todos. y si bien es verdad que hay una religiosidad natural del hombre, es decir, hay una religiosidad natural que busca el religarse, ¿no? Eso ya creo que cae un poco fuera del tema de hoy, pero bueno, pero nosotros tenemos Dios que viene a buscarnos, ¿no? Es decir, tenemos la verdad revelada, se nos revela Dios a nosotros, y eso extralimita lo que es la religiosidad natural, ¿no? Pero sí, es esa idea de no querer herir al prójimo diciéndole que está equivocado y que extra ecclesiam nulla salus, que creo que es una frase que deberíamos decir muy a menudo, más a menudo de lo que lo oímos, porque casi no se oye, para decir, oye, discúlpeme, con todo mi amor y mi caridad cristiana, pero está usted equivocado. No se va a salvar. Hay un juicio y no se va a salvar. Desde el Concilio Vaticano II se da la imagen de que Jesucristo es ese ser bondadoso, que sí que es un ser bondadoso, un ser de amor, pero que todo lo entiende y todo lo perdona. Y realmente no es así. Por otra parte, ¿dónde dejamos las palabras del mismo Jesucristo al respecto, ¿no? Que son durísimas, ¿no? Cuando habla de los que se van a condenar. Sí. Apartaos de mí, malditos. Sí. Son sus y el propias fuego palabras. eterno, donde todo será rechinar de dientes. El crujir y el crujir y rechinar de dientes. ¿Dónde dejamos esas palabras que las dijo Jesús, que es la misericordia total? Pero quizás las dijo precisamente por misericordia, para que nos lo tomemos en serio. Exacto. Fijaos, Coincido 100%. Entonces, qué terrible el juicio. Porque si es un juez y hay un juicio, y es un juez que es amor, pero hay un juicio, ante él de nada va a servir los títulos que tengamos, el dinero que hayamos conseguido, la posición que hayamos conseguido, pero es que más aún, es que ante ese juez que se nos presenta con las sagradas llagas de toda su pasión desde el momento inicial de la oración en el huerto, como expresa muy bien la beata Catalina Emmerich, y vi a Cristo en la oración en el huerto rodeado de todos los pecados del mundo desde el principio hasta el final del mundo, es decir, intemporalmente. Eso es lo que le hizo sudar sangre. Claro, no sirve de nada todo eso, pero es que tampoco van a servir las cosas buenas que hayamos hecho. Y por supuesto, se nos va a juzgar de todo eso, incluso de las cosas buenas que hayamos hecho. Porque buenas, yo hago cosas buenas, pero ¿en relación a qué? Al ser humano. Exacto. O a Dios. Exacto. Es decir, bueno, ¿de qué? ¿Para qué? ¿En qué sentido? ¿En humanamente? ¿O es en Dios? Por ejemplo, la caridad. Por poner un ejemplo. Es que lo estaba comentando yo hace unos días con un sacerdote que, bueno, la caridad. Y obras de caridad, yo es que ayudo. Sí. Yo doy el dinero al pobre y tal. Pero, ¿por qué lo haces? ¿Para hacer bien al pobre? ¿O lo haces por Dios? Es el primer mandamiento. Sí. Haces un bien por Dios y para Dios a través del pobre. El objetivo no es el pobre, es Dios. Correcto. Pero es que ahora todo es el objetivo humano. ¿Quién era este santo? San Martín, con la que se hace
San Martín, el día de San Martín, con las linternas, se hace la procesión de los niños con las linternas y tal. San Martín encuentra a un pobre y le da la mitad de su capa. Pero no lo hace por el pobre, que sí que la consecuencia y el resultado es, primero, es el bien al pobre. Pero lo hace por Dios y para Dios. Entonces se le aparece Jesús y dice, oye, me has hecho este bien. Correcto. ¿Vale? Entonces, todo lo que humanamente podemos considerar bueno, también de eso seremos juzgados. Y esto que preguntaba, ¿en relación a qué? ¿Por qué hago las cosas? Más aún, en una sociedad que estamos, esta sociedad apóstata, perdonad que me repita ahora un poquito, sí. Donde el bien y el mal está en la medida de cada uno, según, oye, yo esto lo considero bueno, lo considero malo, el yo, y según mi conciencia. Pero claro, en una sociedad, como decía, que es apóstata, donde ya no se tiene una conciencia del bien o el mal en relación al bien en mayúsculas. Estos son los universales medievales, existen o no existen, pero sí, posiblemente nos salimos de tema. Pues todo está a la medida del hombre, todo a la medida del hombre. Con lo cual, bueno, no, es incluso entre los católicos, faltar al primer mandamiento, todo debe estar a medida de Dios. Sí, sí. Buscar eso. Decías que nos salimos del tema, pero creo que es importante que para que haya un juicio hay que definir la ley. Es decir, el bien y el mal. Claro, hay que definir. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tú decías, ¿no? ¿Qué ocurre? El yo como máximo juez, el individuo. Ahora el individuo, yo digo lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Claro, ya no hay una jurisdicción suprema. Ahora la jurisdicción es individual, cada uno decide lo que está bien y lo que está mal. Y eso es justamente lo menos real que puede existir. A ver, perdona, voy a intentar ser breve, pero dejadme que lo intente aclarar. A ver, si yo defino lo que está bien y lo que está mal para mí, las nociones de bien y mal son incomunicables, porque son subjetivas. Subjetivas, sí. Entonces, al ser subjetivas, yo no puedo enseñarle a nadie lo que está bien y lo que está mal. Con lo cual, tampoco puedo juzgar a nadie por lo que está bien y lo que está mal, porque es subjetivo. Pongamos un ejemplo, el sacrificio por el prójimo. ¿Cómo puedo decir yo que eso está bien comparado con otra persona que cree que el bien es descuartizar niños? ¿Cómo establezco yo una ley universal para ambos que nos juzgue a ambos? Por eso, como se ha dinamitado el principio de bien y mal en esta sociedad, no tenemos, a nivel humano, a nivel subjetivo, a nivel moderno, no tenemos parámetros legales para decidir lo que está bien y lo que está mal. Entonces nos sometemos a la ley del hombre, las leyes que hacen en los parlamentos, por una mera convención social, pero en realidad no creemos en ellas, porque si cada uno puede hacer el bien y el mal, nadie puede juzgarme. Esta frase de nadie puede juzgarme, supongo que los espectadores habrán cansado de oírlas. Pues, y aquí viene el por qué se rompe esa idea de que hay un juicio. ¿Cómo me va a juzgar Dios? Si yo he hecho el bien para mí, como decías tú. Y nadie me puede juzgar, menos Dios que Dios que no existe. Exacto, ¿sabes? Entonces, claro, la rotura del concepto de juicio proviene porque a nivel humano ya hemos dislocado lo que es el bien y el mal, en lo que le toca a cada sitio, sino que cada uno se lo puede crear a su manera. Perdón, era el inciso que quería hacer. Yo quisiera cambiar un poquito por supuesto, el tema, claro que sí, centrándome en cosas interesantes a mi juicio, que es el aspecto psicológico de la persona en ese momento. ¿Qué sentirá? Vale, ahora vamos a eso. Vale. Solo quería, antes de hacer esa ruptura, ¿no? Es una sociedad apóstata, lo que tú querías introducir, desde luego, en ese momento de muerte, que eres juzgado en ese lugar, en ese sitio y en ese momento. No hay, por lo tanto, eso que se nos ha querido vender ahora tanto, que si el túnel, que si la luz al fondo, donde todo es bonito. No, eres ahí mismo.
eso es, pues como han dicho tantos santos, ¿no? El Dies Irae. El Dies Irae. Tomás Celano dice, y cantó aquello de: se abrirá el libro escrito que lo contiene todo sobre nuestra vida. Sí, bueno, lo que se me ocurre ahora en este momento. Estamos poniendo el acento en el aspecto del juicio, como que hay un reo que nuestros actos y los juzgará, ¿no? Y esto puede introducir, y me parece bien, un poquito de temor, un mucho de temor. Mucho. Entonces, podría estar relacionado con lo que se llama el temor de Dios. No sé si podría estar relacionado con el santo temor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Y que además es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Pero no el colmo de la sabiduría, ¿no? Es el primer paso en el acercamiento de Dios, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de cara al juicio, tampoco conviene ir armados solamente de temor, sino de haber crecido en el amor. Fe y esperanza. Porque allí se nos juzgará también, bueno, has hecho estas cosas, pero ¿con qué grado de amor las has hecho? Un poquito, quizá con lo que decías tú de cuáles son las motivaciones por las que hago las cosas, que me imagino que querías decir algo de eso. Hago cosas buenas, cosas malas, en relación a esa ley original, pero ¿con qué motivo hago incluso esas cosas buenas, ¿no? Claro, porque hay dos formas de enfrentarse al juicio, porque ¿qué le pregunta al joven rico a Jesucristo? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos, ya lo sabes, ¿no? Sí. Ya lo sé, dice él, cúmplelos. Eso te garantiza que no irás al infierno, pero tendrá el grado de amor suficiente para ir directamente al cielo, porque luego Jesús añade, si quieres ser perfecto... Porque hay que ser perfectos como Dios nuestro Padre es perfecto. Si quieres ser perfecto, entonces para entrar al cielo habrá que entrar con un amor total. Si es que no queremos pasar por el purgatorio, digo yo. Correcto. Digo yo. Entonces, bueno, pues... ¿qué opináis? Pues que estoy totalmente de se me ha ido una idea de la cabeza. Entonces aquí cobra una luz fantástica el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Correcto. Que no quiere decir no amar a las cosas, claro, sino amar a Dios por encima de todo. Exacto. Porque si amo alguna cosa fuera de Dios o más que a Dios, ¿cómo podré entrar? No iré al infierno, pero ¿cómo podré entrar al cielo si estoy queriendo algo que Él no quiere? En una materia no grave. Entonces hay que empezar a desprenderse de todo en el sentido psicológico. A purificarnos. Ya. Exacto. Miércoles de ceniza. Estamos, el miércoles de ceniza que nos recuerda. Con más intensidad, ¿eh? Porque cuando el sacerdote nos pone la ceniza, que nos dice: cristiano, recuerda que polvo eres y polvo te convertirás. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es decir, es que un solo pecado mortal, ¿vale? Bastará para que todo eso bueno que hayamos hecho ya nos sirva. Un pecado mortal y nos plantamos ante el infierno. Un solo pecado mortal. El Dies Irae y ese santo temor de Dios es eso. Santa Catalina de Siena me parece que era, que tenía a 2 hijos, mataron a su padre en esas luchas feudales, y ella rezaba: antes de que mis hijos cometan un pecado mortal, porque sus hijos querían vengarse de su padre, que mueran. Correcto. Prefiero que mueran. Correcto. Y esa idea también la repite la madre de San Fernando, rey de León, Castilla y León. San Fernando, exacto, Castilla y León. Sí, que San conquistador de Sevilla, reconquista. Exacto. De Sevilla. Exacto. Entonces, grandes, si tuviéramos reyes así. Bueno, digamos que la condena del español, digamos, ha sido siempre, y lo ha sido desde el Cantar del Mío Cid, ¿no? Qué buen vasallo fuere si hubiese buen señor, ¿no? Es decir... No nos vamos a salir de tema. Sí, por favor, continúa. Porque es muy goloso. Sí. Y luego me imagino que en ese cara a cara con Jesucristo, aparte de ser juzgados, tendremos una iluminación. Al verle a Él, veremos su bondad. Veremos inmediatamente que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un purgatorio, y que todo lo que le decía la Iglesia era verdad.
y al mismo tiempo, tal como nos ve Dios, nos veremos nosotros a nosotros mismos, todo lo que hemos hecho, Conscientes de... veremos el amor que Él tiene por nosotros y sentiremos una vergüenza, es muy fuerte. una Tal vergüenza cual. que nos Es muy meteríamos fuerte eso. debajo de la tierra. Tal cual. Si tan grande es la vergüenza, es un peligro, porque entonces prefiero Sí, sí. escapar. ¿A dónde? No hay escape. No hay escape. ¿Qué Claro, queda? Claro, claro. Entonces, es un momento tremendo que hay que afrontar y que, en fin. ¿Cómo somos? Y en relación a cómo somos, en relación a cómo Dios nos ha creado y cómo estábamos después del bautismo. Claro. Es que Claro. Y lo que esperaba de y lo que esperaba mí, de nosotros, que esperaba de mí, cada uno de que nosotros. hemos hecho y lo que podía haber hecho. Es que ni siquiera los santos escapaban a ese temor. Ha sido, como dice Daniel 5, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Sí. Esto es muy Es fuerte. terrible, es terrible. Es una sentencia. Es, bueno, es... Y en ese sentido, el purgatorio es una bendición, porque con esa Correcto. vergüenza Correcto. jamás me meto yo en el banquete. Correcto. ¿Cómo voy a entrar yo en ese banquete así? No me lo merezco. No me lo Correcto. merezco, y entonces se me da un tiempo De purificar. para acabar de purificarme, en fin. A ver qué os parece, avanzando un poquito, ¿qué os parece esto? Si es un juicio, hay un juez, hay un acusador. Por supuesto, un fiscal. Y un fiscal. sí. Ese acusador es Satanás. De hecho, Satanás significa el acusador. El acusador. ¿Qué os parece eso? Y que nos va a recordar todo esto de lo que hemos estado hablando. El mal que hemos hecho, el bien que humanamente hicimos, pero no lo hicimos por Dios, sino para satisfacernos a nosotros mismos o ya poniendo un poco más de amor hacia el prójimo, porque por el prójimo. Es lo que hoy se vende, Sí. ¿vale? Y bueno, sí que es un grado más, ¿no? Pero hay que dar todavía ese otro paso que decíamos, por Dios, ¿no? Entonces nos quedábamos en el prójimo, bueno, todo eso, Satanás, el acusador, lo va a exponer. Claro. Y va a reclamar Tu alma. nuestra alma, nos va a reclamar esclavos suyos. Ajá. Esto hoy ya no se dice. Correcto. Pero ha estado en la iglesia ahí presente pues casi 2000 años. ¿Qué os parece recuperar esta idea de Satanás como ese fiscal implacable? Me parece absolutamente necesario y muy sano. Y muy sano. Son verdades que, como el infierno, que no es para quedarse ahí atascado, como decíamos antes, pero que conviene saber porque te ayudan precisamente a redireccionarte en el buen sentido, y a partir de ahí te liberas y empiezas a vivir con otra alegría, porque confiamos en la ayuda de Dios, en la misericordia de Dios y en el amor de Dios, que en este camino no va a permitirnos caer si nosotros ponemos nuestro granito de arena. Perdón que te interrumpa, pero fíjate lo que se dice en el Padre Nuestro, el Padre Nuestro de toda la vida. Exacto. Et ne nos inducas in tentationem, es decir, no nos lleves a la tentación, le pedimos. Ajá. No nos pongas en esa situación. Correcto. Porque si nos pones en esa situación, Caemos. vamos a caer. Caemos. O sea, Caemos. Es que una de las ideas también, ayer preparando, ¿no?, un poquito el conversatorio de hoy, recuerdo esa frase de Nahum que dice, ¿quién se liberará de su furor, ¿no? ¿Quién quedará en pie? Es decir, pues con esa idea, ya no solamente el furor de Dios, el santo furor de Dios, no, hay que pensar en lo que tú decías, ¿no?, el acusador. Todas nuestras vergüenzas, todos nuestros pecados, incluso aquellos que creemos, como seres humanos que somos muy soberbios todos, que creemos que nadie sabe, que nadie se ha dado cuenta, esos serán expuestos. Como dicen ahora, pues les gusta tanto a los medios decir, con luz y taquígrafos, ¿no? Es decir, serán expuestos para que se vean en el tribunal y tú dirás, madre del amor hermoso, aquello que hice, aquello que yo pensaba que lo saben. incluso las cosas buenas, que hoy el Evangelio de hoy decía que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda. Sí, exacto. O sea, las cosas buenas que no has, como tú decías, o como comentabas tú también, que no has puesto ese amor a Dios
en el momento de realizarlas. También serán expuestas y te dará vergüenza. Bueno, tiene que ser, no sé, pensar en el juicio es descorazonador, pero a la vez esperanzador, porque dices, wow, hoy empiezo, hoy soy el hombre nuevo que tiene que empezar con el perdón de Dios, y buscas cuanto antes un confesionario. Del alma empieza con la sentencia o empieza desde el mismo momento en que se ha muerto. Eso es. Entonces se presenta ante el juicio, ¿vale? ¿Dónde está esa misericordia de Dios? ¿Quién podrá salvarse? Y es lo que le preguntan a Jesucristo, ¿quién podrá salvarse? Y Jesucristo contesta, para los hombres esto es imposible. Humanamente, hoy todo es relación al prójimo, humano, pero dice, esto es imposible para el hombre, ¿vale? Pero no para Dios. A ver, ¿qué os parece? ¿Os importa hacer una respuesta no canónica? Sí, adelante. Dices, ¿cuándo empieza a sufrir el alma, no? En el momento del, ¿has dicho? El momento del juicio, ¿no? De la muerte. De la muerte o del juicio, o cuando conoce todo pues, yo creo que el alma sufre en vida. Es decir, el alma está sufriendo ya en vida porque el cuerpo pues la prostituye. Entonces, claro, incluso en los mejores, es decir, el alma se encuentra, pues tiene la voluntad de religarse al Señor y nosotros le somos un impedimento. O sea, ¿no? Haciendo un poquito, pues hablando de la carta de Diogneto, ¿no? Cuando habla del alma en el cuerpo, pues es lo mismo. Es decir, yo creo que el alma sufre, el alma es sufriente. Y solamente cuando ya se ha liberado del juicio y sabe el destino, respira tranquila. Es decir, bueno, esa es una respuesta no canónica que digo. Pero fijaos lo que dice San Pablo, ¿vale? Al final de su carta, a los 1 Corintios, dice: al final solo queda 3 cosas: la fe, la esperanza y la caridad. Y de todas ellas, la más importante es la caridad. Correcto. Por lo tanto, esa acción de la caridad sobre ese alma, que es un reo, es lo que nos da la esperanza de que podemos ser salvos. Si no tenemos un pecado mortal, y aunque no estemos purificados del todo, vamos al purgatorio. Y ahí está la esperanza, es decir, misericordia y esperanza van unidas de la mano. Van, por decirlo de alguna manera. Sí. Totalmente de acuerdo, sí. Bien, no tengo nada. Y no hace falta es decir, que ese amor es lo que va a permitir salir airosos de alguna manera. Sí. Y dice San Pablo que, pues eso, que solo te quedan esas, y ese amor misericordia es lo que nos permite superar todo. El Señor nos da los medios suficientes para salvarnos. Claro. Lo cual no quiere decir... En vida, ¿eh? En vida. Sí. Ya no nos está dando en vida. Exacto. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer nosotros nada. Como decía San Agustín, quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, nuestra libertad tiene que pronunciarse. Es cierto que en nuestra vida, nuestra libertad no se acaba de pronunciar del todo al 100% en nada, pero sí de forma suficiente, ¿no? Entonces, ahí me hace pensar un poco, estaba pensando un poco en la teoría evangelista, si no me equivoco. Uy, a ver. No, relacionado con esto simplemente, ¿no? Ha tentado a la bicha. La bicha. No, que a veces crea una falsa esperanza en el sentido... Dios me perdona todos los pecados con tal de creer que me los perdona, y entonces ya estoy perdonado y ya me salvo, con lo cual yo creo que en esta concepción falta mi decisión libre de adherirme al Señor, de religarme a Él. Haga lo que haga, estoy salvado, porque tengo fe, ya está. Sí, claro. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Y eso es tremendo, porque... La sola fide. Sí, es tremendo. Queda todo a nivel humano
Cristo no entra para nada, es decir, es una estupidez, perdonad que lo diga así, que Cristo se hubiese crucificado por nosotros. ¿Por qué? Porque si yo, lo importante es que yo tenga fe, ya está. ¿Dónde queda la acción de Cristo entonces? Es negarlo. Sí, sí. Bueno, esas son las sociedades sin Dios. Es decir, como tú crees, no hace falta que actúes ni que transformes tu sociedad para consagrarla, para ofrecerla, para traer el reinado de Cristo a la tierra. Es decir, no tienes que ejercer ningún tipo de acción, porque como solamente creyendo te salvas, pues chico, aunque esto sea un estercolero, como yo creo, me salvo. Bueno, ya, pero caramba, ¿y tus acciones? ¿Y tus acciones que serán reportadas en ese juicio? Claro. ¿Dónde están? ¿No? Un poquito de la... Vamos a hablar, si os parece ahora, que ya hemos anticipado algunas cosas sobre la sentencia. Vamos. Si hay un juicio, hay una sentencia. Por supuesto. Que va en el sentido que estábamos hablando antes, ¿no? El juez dicta sentencia, oye, te corresponde 10 años de cárcel. Pero, ¿y tú? ¿Deseas esos 10 años de cárcel? ¿Te opones? ¿Intentas mentir en el juicio para evitar esos 10 años de cárcel? Vamos a hablar de la sentencia. Hay una sentencia. Lo que cabe... Porque es que desde el Concilio Vaticano II... No hay una sentencia. Esto es una cosa que tú... Otra vez, el yo... Sí. Pues a mí me corresponde, yo veo que... Yo. Me corresponde pues ir al cielo. O me corresponde ir al purgatorio. Y nadie va a querer o sentenciarse a sí mismo que le corresponde ir al infierno. Por eso luego se dice esta teología actual moderna, del modernismo, que en realidad, como Dios quiere que todos se salven, en realidad el infierno está vacío. La gente no se condena. Y si hay alguien que en realidad no va al cielo, sino que las almas se evaporan, se desintegran. Hay una teoría, un sacerdote misionero del Sagrado Corazón de Jesús, ya fallecido, el padre Pacios, no sé si os suena, que profundizó muchísimo, era un sabio de las Sagradas Escrituras y profundizó muchísimo, tiene varios libros sobre el acto final. Sí. El acto final de la persona, que es aquel en el cual actuará con la máxima libertad. El acto final es el momento de la muerte, pero casi diría que casi previo al juicio, por un momento ya de iluminación, un momento de iluminación en el cual ya te has desprendido de la concupiscencia que te pesa y que te impide decidir libremente, y que en ese acto final decidiremos por él o sin él. Evidentemente ese acto final vendrá condicionado por todos los actos parciales que durante la vida he realizado, buenos o malos, me irán favoreciendo, pero que en teoría, decía él, pues ese acto final podría ser un poco sorprendente, un poquito como alguna conversión, tipo el buen ladrón en la cruz, ¿no? Que en esa iluminación final, ya perdida la concupiscencia, pues realmente se salvó. Sí. Es el primer santo. Claro, exacto, ni más ni menos. Entonces la teoría del acto final tiene sus cosas positivas, pero también entra casi... crea un poco de duda, pero... No tiene que ser para... Acabo ya este tema. Una anécdota del padre Pacios, que era un hombre de una gran misericordia, con su devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y tengo una imagen de él, de verlo confesar en la iglesia de San Miguel, allí en calle Montaner. Sí. Era un hombre ya mayor, corpulento, los pelos totalmente canos y la cabeza grande, morena. Me acuerdo verle confesar, y un niño pues de 10 años allí confesándose, pequeñito, las dos cabezas allí. Y la imagen se acaba la confesión, sale el niño, pasa por donde estoy yo y se ve con una sonrisa que llega hasta las orejas. Qué esperanzador. Y cuando alguna vez me confesé con él y él me dice: ni que te confieses 5 veces al día, el Señor se alegra enormemente. Dales alegría, dice, dales alegría al Señor de acercarse a la confesión. Quisiera comentar 2 cosas. Perdón por una, la digresión. Una es esto que tú has dicho, este primer punto que tú has dicho. No tiene por qué ser a todas las personas. Hay, especialmente si llevamos al tipo de pecado, hay un pecado
que es que esto hoy no se predica, se ha ocultado, pero sigue estando presente en la doctrina católica. Los pecados, Dios perdona todo, es capaz de perdonarlo todo, menos los pecados contra el Espíritu Santo. Correcto. Esto es cierto, es cierto. Y uno de ellos es la impenitencia final. Ah, Mueres impenitente, es decir, negando a Dios, no reconociéndole a Jesucristo, no reconociendo a Jesucristo, sí, pues. muriendo ateo. Yo no quiero saber nada. Tu último pensamiento es el rechazo a Cristo. Sí. Con lo cual, eso es tremendo. Claro, has rechazado a Cristo, incluso en ese momento de tu centésima de conciencia, ¿cómo luego vas a Afrontar el juicio, afrontar? Bueno, eso va que sí, que Dios te puede dar esa luz, pero siempre y cuando estés libre de ese pecado. ¿no? Claro. Dime. Perdón, también una pequeña digresión. ¿Cuántos pecados no son perdonados por reconocer a Cristo en el último momento? ¿Cuántas personas han pasado su vida dándole la espalda? No lo sabemos, esto es un misterio de Dios, pero ¿cuántos pecados no le son perdonados a alguien que en el momento final, en el momento de expirar, reconoce a Cristo? Es que el Señor hará todo por salvarnos. Exacto. Mientras sea posible. Mientras tú quieras. Exacto, mientras sea posible. Que, oye, ayúdame. Y seguro que en el último momento pues hará el último esfuerzo. Claro, de ahí que los Cristóforos... Ahí está la esperanza. Claro. De que yo puedo ser pero estoy sin pecado mortal. Puedo tener 1000 pecados veniales. Y reconozco a Cristo. Tengo la esperanza de que Él ponga el resto. Claro. Y aquí que pues eso, ¿no? En el frente donde habían tercios de requetés, en la cruzada del 36, pues había un Cristóforo que llevaba una cruz para que el herido, el muriente, pudiese mirar a la cruz y encomendarse, ¿no? Y reconocer a Cristo. Entonces, claro, casi era más importante llevar la cruz que llevar un fusil. Bueno, casi no, era más importante. Los cristeros hacían lo mismo. Los cristeros, claro. Salían a la batalla y delante de todo estaba claro, porque si te hieren el portador de la cruz y vas a morir, el último pensamiento sea para el Señor y pidiéndole perdón. Entonces, bueno, como los pecados cada uno conoce pues los suyos y Dios conoce los de todos, pues que al menos mi compañero, que yo no conozco sus pecados, mi compañero de armas, pues que pudiese encomendarse al Señor y pedir perdón. Todos de cara a la cruz. De hecho, de hecho es que Dios nos da, Cristo, Jesucristo, Dios en su segunda persona, Jesucristo, nos da ya en vida las herramientas. Exacto. Ya en vida las herramientas, que es la confesión. Sí. O bien, ya si no has podido confesar en ese momento de lucidez, de ponerte en sus manos, ¿no? Exacto. La confesión, por eso la confesión, aquí pues el santo cura de Ars, por ejemplo, y otros muchos santos, pero el santo cura de Ars como ejemplo, ¿no? Arquetipo. Sí. El ejemplo y arquetipo es Jesús sacerdote. Por supuesto, ¿no? por ¿Vale? supuesto. Pero ahí está el santo cura de Ars, siempre en el confesionario. Sí. Porque entendía, cosa que, fijaos que lo primero que hizo el modernismo conciliar es quitar los confesionarios. Consideraba que el confesionario era ese tribunal. El juez, ¿dónde está? En un tribunal, ya está el juez en una mesa, lleve o no lleve mazo, ¿no? Y está allí. Sí. El confesionario físico y el reo arrodillado es ese tribunal. Así lo consideraba el santo cura de Ars, ese tribunal, de tal manera que todo lo puesto en ese tribunal, pues es lo que se dice también en el plano humano, cosa juzgada, cosa sentenciada y ya está. Sí. Y llegado a ese tribunal, se supone, si es una buena confesión, examen de conciencia, dolor de los pecados, arrepentimiento, petición de perdón, propósito de la enmienda, ¿vale? El sacerdote te perdona. Sí. Ya está perdonado, ya está. Cosa juzgada, cosa sentenciada, y en la sentencia has salido triunfador.
Por eso es tan importante Qué maravilla. hacer una buena confesión. Correcto. El sábado, este sábado, estaba yo hablando con un sacerdote Sí. y salió el tema. Y me decía, incluso, no sé, he mentido. Bueno, ¿cuántas veces has mentido? Sí. Y has dicho esa mentira Sí. desde tu última confesión. Sí. Y digo la mentira, o una fornicación, o un tal, o un cual. Sí. ¿Cuántas veces? Es decir, incluso el numeral. Claro. Cosa que ahora, bueno, he sido malo. Bueno, sí he mentido alguna vez. No, ¿y en qué circunstancia? Naturaleza, número y grado, es decir... Exactamente, es decir, naturaleza, número y grado. Hay que decir, claro, es decir, oiga, 5 veces contra el sexto mandamiento, contra, Y en estas contra el noveno, condiciones, contra el total. octavo, contra el séptimo, de carácter, 2 graves, 3 leves. Mire usted, se me apareció ese culo por allí y me fui detrás. Y punto. Claro, No, claro. Y entonces, bueno, pues... O es que tengo un amante y mire usted, y Claro. y nos vemos y... Pero hay propósito de enmienda. Todo específico. Correcto. De ahí que otra de las cosas que se ha laminado Sí. es el examen de conciencia. Quizás sería bueno, esto que estáis hablando me hace pensar en, claro, la espiritualidad y la psicología y los trucos interiores que uno hace, y los atajos, todo eso es muy normal, es muy humano, ¿no? Y los errores también. Podemos caer en la escrupulosidad, podemos caer en el laxismo, ¿no? O sea, entonces claro. estar sufriendo por un exceso de puntillismo o pasar de todo, ¿no? Posiblemente la importancia, ¿verdad?, de un buen director espiritual, ¿no? Exactamente. Porque si no, uno mismo se desvía inevitablemente. Pero fíjate lo que has dicho, de un buen director espiritual. No, claro. Pero no, ya lo he dicho, con toda conciencia, ¿no? Claro, es que... Qué difícil es encontrar eso. Un buen sacerdote recto con Déu humana. Con Déu humana, sí. Como Dios manda. ¿eh? Sí. O sea... Bueno, ¿qué decían los vandeanos? Viva el rey y los buenos curas, ¿no? Que fíjate. Pues eso, los buenos curas, un buen director espiritual que nos diga, esto, chico, estás siendo demasiado estricto, el demonio te quiere hacer sentir más culpable de lo que realmente eres. Que esto también es algo... Es pecado, ¿eh? Sí, por Esto también supuesto. es Por o supuesto. es pecaminoso. Exactamente, es pecaminoso. Y después también la laxitud. Es que la laxitud está por doquier. Es decir, y es que la gente ya ha perdido la noción del pecado. Es más fácil identificarlo. Caer por laxitud que no, Que no Exacto, por laxitud que exactamente. no A día de hoy, pues alguien que es en exceso, ¿no? Piadoso, puede llegar a creer, no digo exceso piadoso, a ver, entiéndeseme bien, que la expresión Exceso puntilloso. puntilloso, exacto, pues puede llegar a caer en decir, oye, chico, que estás quizás esto Relájate. exactamente, ¿no? Pero no mucho. la pena que te estás imponiendo tú es la tiene que imponer un sacerdote. O sea, tú no seas... Sí. Si tú te encuentras en una situación que crees que has pecado, te diriges a un confesionario y el sacerdote te dirá. Y punto. Y no seas tú tu juez, porque tú no puedes ser juez, no puedes ser juez y parte. Juez y parte. Juez y parte, no puedes ser juez y parte. Entonces, bueno, pues el juez, ¿quién es? En este caso, a nivel, pues... aquí en la tierra es el sacerdote en el confesionario. Bueno, pues ya está. Pues. Fíjate lo que tú has dicho. El cura. Sí. Cuando has hablado de los vendeanos. Sí. ¿Vale? Pero es que eso va precisamente a este punto. El que cura. El médico cura el cuerpo. Correcto. El sacerdote cura el alma. De ahí viene la palabra cura. Claro. El cura, el que cura el alma. Sí. O sea, es que estamos en visto. Sí. Es una enfermedad. Sí. En lo que decíamos, me parece que lo comentábamos en el anterior... En muerte. Sí, en la muerte, conversatorio. Lo que afecta al cuerpo afecta al alma y lo que afecta al alma afecta al cuerpo. Los laicos también tenemos esa responsabilidad de ayudar al prójimo, pero no ayudar al prójimo pues de una forma vacía y solamente de cobertura, sino pues ayudarles con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, a amar a Dios en aquellas acciones que llevamos a cabo en nuestra vida, ¿no? Es decir, en todo. Quizá me estoy yendo un poco del tema del juicio, vamos a intentar volver, pero ¿en vistas a qué? En vistas a ese momento
perdonad que utilice la jerga legal, del procedimiento, ¿no? Donde se van a hacer la prueba de cargo, ¿no? Decir, oiga, mire, usted tiene estos pecados, estas acciones no las ha llevado a cabo con el amor ni ateniéndose al primer mandamiento, sino que lo ha hecho simplemente como por hipocresía, por fariseísmo puro. Sí. Y eso también esto juega en su contra. Esto que usted pensaba que estaba, que era una cláusula de escape, se la voy a poner en el balance de las acusaciones. Y resulta que no es tan bueno. Exacto. Y hay otra cosa, perdona que te... Sí, por favor. Los pecados de omisión. El bien que hemos dejado de hacer y podíamos haber hecho. Sí. Incluso aunque fuese un bien a nivel humano. Ajá. Sí. Que lo que hemos dejado de hacer, la omisión. Sí. Y todo ello ante ese juez que es Jesucristo, que, como relatan algunos santos, nos va a aparecer con todas sus llagas, con todo el sufrimiento de la pasión, desde el momento de la oración al huerto hasta la muerte en la cruz. Esa imagen es terrorífica. Sí. Simplemente ver a ese juez sufriente y doliente que exhala amor. Y si hay un acusador, también hay un defensor. Vamos a la figura del defensor, ¿qué os parece? Sí. Bien. Abogado defensor, me gusta. El ángel de la guarda. Correcto. Nuestro ángel custodio. Y fijaos hasta dónde ha llegado este modernismo, que incluso en familias católicas, los papás enseñan a rezar a sus hijos pequeñitos el Jesucristo de mi vida. Pero cuando ya el niño ya es más mayor, deja de rezar el Jesucristo de mi vida. Sí. Cuando es pequeñito le enseñan el ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. El chaval ya es mayor, 15 años, 12, 15, y lo deja de rezar. Pero que también los padres dejan de enseñarle, oye, que vamos a rezar el ángel de la guarda juntos. Sí. Con lo cual estás dejando de pedir a tu ángel de la guarda que te guíe. Y estos santos decían que nuestro ángel de la guarda, ante las afirmaciones de Satanás, darán testimonio de todas las veces que nos intentó guiar, que nos intentó orientar y conducir a Cristo. Aquellas veces que le escuchamos y aquellas veces que no le hemos escuchado, porque él dirá, bueno, yo a esta persona, a este alma, le orienté en esta ocasión, en esta. Y Satanás dirá, sí, pero no te escuchó. Satanás dirá. Claro. Satanás lo va a coger, incluso el intento de defenderte que va a tener tu ángel de la guarda, Satanás lo va a coger para acusarte. Porque eso es lo que debe hacer un abogado. Un abogado, no, claro. Un buen abogado, en un juicio humano, me refiero en un abogado como debería ser de verdad un sistema jurídico. No mintiendo, no salvándote a toda costa, sino diciendo la verdad. Y en el caso de que seas declarado culpable, que no hayan problemas en el procedimiento ni que te hagan ningún tipo de jugarreta a nivel legal, sino procurando que todas tus acusaciones, pues oiga, mire, sí, este señor pues falló, es mi cliente, falló. Entonces, el ángel de la guarda lo que hace es justamente eso, no mentir, decir la verdad. Yo te orienté, y Satanás dirá, pero no, porque no te hizo caso. Es verdad, pero yo le orienté. Y él estuvo luchando. Al menos la lucha, al menos las cicatrices, ¿no? Quizás no las victorias, pero esas cicatrices, ¿no? Bueno, pues mire, lo intenté, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pues, oigan, que juega todo también a favor eso. Bueno, planteo una pregunta a raíz de un libro que he leído hace poco de José María Zabala, al cual conocéis y seguramente conocen nuestros espectadores. Un autor muy serio, ¿no? Que ha profundizado mucho en algunos santos, etcétera, etcétera. Y entonces ha escrito un libro sobre el purgatorio hace poco y me dejó bastante perplejo. Entonces tiene que ver con el juicio y os planteo la duda que me planteó el libro, ¿no?
Dice él que también hay, dentro del purgatorio hay un estado de los más bajos, en los cuales el alma no sabe si está condenada o si se va a salvar o no se va a salvar. Ajá. Entonces esa ignorancia pues realmente tiene que ser tremenda, ¿no? Y también, si lo he entendido bien el libro, si no tendré que ponerme en contacto con él para que me lo aclare, que incluso en el purgatorio, planteo mi duda porque parece que va en contra del dogma de la Iglesia, a ver qué pensáis, que incluso en ese estado algunas almas todavía podrían o salvarse o condenarse. En el estado más bajos. Lo pone él no como fruto de sus elucubraciones, Sí. mucho menos que no Sí, no, pretende claro, ser esto, por supuesto. sino también se basaba en algunos textos y en pues afirmaciones de personas que estaban declaradas santas y que tenían, pues, dijéramos, serias, ¿no? Que tenían un historial de credibilidad. A mí me dejó bastante perplejo y me cuesta creerlo. Soy el primero que lo pongo en la mesa como una cosa salido. Sí, perdón, siempre se nos ha enseñado que hay que rezar por las almas del purgatorio. Sí. Entonces, yo, desde mi ignorancia, Sí. pues la idea del rezar siempre por el sufragio de esas almas era para cortar su sufrimiento, ¿no? Es decir, que llegasen a la gloria de Dios lo antes posible. Entonces, las oraciones pues son muy valiosas en ese aspecto. Sí. Claro, ahora que comentas esto, ostras, me deja circunspecto. Como me quedé yo claro, cuando lo leí, sí. pero porque uno siempre piensa, bueno, si vas al purgatorio, pues digamos que es tu júbilo Sí. de recibir el castigo, la limpieza para poder llegar al cielo, porque sabes que tu destino Exactamente, final es el cielo. Pero claro, esto le deja a uno descolocado. le deja a uno un poquito inquieto en la silla, porque dices, un momento. Queda... Yo, a ver, si esto fuera así, resulta que no hay esperanza. Es decir, en el cielo hay una jerarquía y hay estadios, Sí. y hay unos ángeles y almas que están más próximos a Dios y otros menos próximos a Dios. Y cada uno es feliz en su situación. En el purgatorio igual, y en el infierno igual. Hay sus estadios, y en el purgatorio igual. Pero lo que yo siempre he entendido, puedo estar equivocado, y lo que se me ha enseñado desde pequeñito, en ese catecismo de toda la vida, pues es que en el purgatorio está la esperanza de la salvación, aunque sea al final del mundo. Sí. Correcto. Aunque sea al final del mundo. Correcto. Con lo cual se me hace muy difícil. Habrá que consultar para mí Rollo Marín, la teología de Rollo Marín. Cuando terminemos el ciclo de los novísimos, volveremos sobre este tema del purgatorio. Y yo me comprometo a profundizar un poco más en ese tema. Incluso me voy a poner en contacto con José María Zavala. Oh, perfecto. Entonces, a mí, porque sería la eliminación de la esperanza. Y en el purgatorio, no digo, iba a decir lo que reina, ¿no? Sino un elemento esencial para las almas poder estar viviendo esa situación de sufrimiento es la esperanza. Sí. La esperanza de que van a ir al cielo. Correcto. Y con la oración que puede acelerar el proceso de la iglesia militante. Correcto. Y ahí estamos todos en común unión. Y más aún, se me enseñó que ese alma que sale del purgatorio por tus oraciones va al cielo y en el cielo intercede por ti, efectivamente. Una pregunta. Cuando uno es juzgado, el Señor te juzga y te dice aquí o allá. Lo estamos planteando un poco simplificadamente. Sí. Y eso coincide también con el propio juicio de uno. Alguna vez he leído, ¿no?, de que uno mismo se juzga también porque se ve sus obras, ve dónde le corresponde, y uno mismo también decide él, no, a mí me toca el purgatorio. Ajá. Ya voy. Sí. Me dice, pero yo mismo ya voy. Claro. Me toca el infierno, pues ya voy. Es decir, ¿se juzga uno mismo también? Sí. A ver. La cuestión y el amor
de Dios te juzga. Y bueno, a ti te toca y te condeno al purgatorio. Sí. Pero hace que tú desees ir al purgatorio, que no desees otra cosa. Pero es tremendo pensar que uno desee ir al infierno. Porque ya no puedes estar ahí. Entonces, mi sitio es el infierno. De maldad tal que ya no puedes soportar. Y deseas ir al infierno. Tú le has dado. Un momento, antes de decir eso, fíjate que, si Dios es muchas veces lo que preguntan yo como profesor de religión a los niños y los adultos también. Porque hoy está todo tan destruido. Bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué está el infierno? ¿Por qué la gente no se salva tal? Perdona, es tan bueno que Dios creó el infierno. Es decir, ¿tú qué quieres? Le dijo a Lucifer, ¿no? ¿Quieres ser rey? Te voy a crear un reino para ti. Te voy a dar lo que tú quieres. Y creó el infierno por amor. Por amor a Satanás. Oye, te doy lo que quieres. Ya está, ahí te lo doy. Esto es muy fuerte. Es decir, tú vas a querer eso también. De hecho, los demonios no quieren estar en el cielo. No quieren estar en el cielo. Sería un infierno. Exactamente. Es el principio, ¿no? El non serviam, ¿eh? No serviré. No quiero esto. No quiero la gloria. Es lo que odias. Exacto. Odio la gloria, quiero... Non serviam. Quiero el cieno. Quiero el estiércol, ¿no? Quiero irme a la lama, vale, pues ahí lo tienes. Tú antes has perfilado un poco esa idea, es decir, la persona, hablamos de la vergüenza, ¿no? Es decir, la vergüenza, claro, dices, ostras, no voy al cielo, no voy al purgatorio porque tengo tanta vergüenza de mis actos que me voy a la tercera opción. Pues la tercera vía, ya sabemos, es el infierno. Es decir, que tu propia vergüenza, tu propia, digamos, tu propio conocimiento, tu propia maldad te dice no. Es decir, ya debe ser seguramente más que vergüenza, ya debe ser odio. Claro, odio es decir, a lo que tu propia maldad. He vivido sin Dios toda mi vida, pues me lanzo a vivir la eternidad sin Dios. Y ahí te toca, y ahí te vas. Lo que queda. Exacto, lo que te queda. Como dicen Lucas 13, Mateo 19, ¿quién podrá salvarse? ¿Vale? ¿Qué es lo que preguntan? Oye, ¿y quién podrá salvarse? Yo os hago esa pregunta. ¿Quién podrá salvarse entonces? Antes de responder a esa pregunta, como estamos hablando de ese juicio y esa alma, quiero recordar a San Pablo en su primera Corintios 13:13, ¿no? El amor es y luego dice, ahora veo como en un espejo, veladamente, pero entonces veré todo como es en realidad. Correcto. No la realidad a la que estamos acostumbrados humanamente, sino la realidad en relación a Dios. Sí. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré del mismo modo que Dios me conoce a mí, tal como he sido conocido, creado, limpiado por el bautismo. Entonces el alma verá y comprenderá con total claridad, sin error alguno, todo sufrimiento ocasionado a Cristo desde el mismo momento del instante de la oración en el huerto. Entonces, ¿qué papel juega esa misericordia de Dios? ¿Dónde está? Y lo que os decía antes, ¿quién podrá salvarse? La confesión, pero que en la confesión se perdona el pecado, pero no la culpa. La culpa permanece. Por eso, para mí, desde mi punto de vista personal, cuando se reza el Padre Nuestro tal como está actualmente, perdona nuestras ofensas. La ofensa a Cristo es el pecado que se perdona en la confesión, en el sacramento de la confesión. Siempre se ha dicho, perdona nuestras deudas, es la deuda que va a quedar y hemos de pedir a Dios que nos la perdone, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, debitimus debitoribus nostris, ¿vale? Y es lo que hemos de pedir. Y viene ahí pues los actos que se pueden hacer según manda la Iglesia, las indulgencias para liberarnos o que se nos perdonen esas deudas o parte de esas deudas, que es humanamente hablando el tiempo
de purgatorio que uno puede estar, más o menos. Correcto. ¿Vale? Por otro lado, quisiera, ya estamos prácticamente acabando, si os parece correcto, quisiera que incidiéramos un poco más en los pecados contra el Espíritu Santo. Es muy fuerte. Sí. Esto, Dios, que es todopoderoso, puede perdonar todos los pecados menos los pecados contra el Espíritu Santo. Sí, sí. Es tremendo. Santo Tomás de Aquino dice que no es que no los pueda perdonar, es que el alma impide la gracia y misericordia de Dios. Impide que actúe en ti. Él te la puede dar, pero tú impides que actúe en ti. Entonces puedes morir impenitente. Impenitente. Estos pecados contra el Espíritu Santo, como dice la tradición dogmática, es, y tenemos por ejemplo el propio Santo Tomás, la blasfemia, el vejar, la injuria contra las cosas sagradas. ¿Cuántas injurias hay hoy contra las cosas sagradas? ¿Vale? Estamos en una sociedad Por doquier. satánica. Sí. Porque ese, como no tiene perdón de Dios, ese es uno de los pecados en que se basa la sociedad actual. Claro. La impugnación de las verdades de fe. ¿Cuántas verdades de fe, incluso desde dentro de ciertos sectores eclesiásticos de la Iglesia, se están negando? ¿Vale? La envidia o el pesar por las alegrías de los demás. Correcto. O por las penas de los demás, el alegrarnos por las penas de los demás. Y luego hay unos pecados que la tradición de la doctrina llama pecados que claman al cielo. Como decía San Agustín, para el que quiera creer tengo 1000 argumentos y ninguno para el que no quiera creer. Muy bien. Y es así. Yo comentaría, por ejemplo, lo que dice Proverbios 28. El que oculta o sostiene sus pecados vive en pertinaz y obstinado pecado, no prosperará, pero el que los confiesa tiene esperanza, se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Es decir, al final, si estás en esa situación, es la misericordia de Dios la que te salva, es Cristo el que te salva. Tú no te vas a salvar, como dicen los protestantes, no, porque tengas fe. Esto es, el que piensa, habla y actúa u omite sus pecados será reo de muerte en esta vida, porque ya los pecados ya te atan, te esclavizan, y en la otra. Pero el que está abierta, yo soy pecador, yo esto, tal, intento, conforme las herramientas que Jesucristo me da en la iglesia, intento cambiar, pero soy débil y he vuelto a caer, bueno, intento continuar por el camino, estoy en la lucha, por eso somos iglesia militante, soldados de Cristo. Alcanzarás esa misericordia, esa es nuestra esperanza. Si queréis comentar alguna cosa antes de cerrar. Yo creo que ya podríamos ir cerrando Pues, porque los espectadores han visto un buen conversatorio. Pues voy a cerrar. Solamente que ha sido un placer y que esperamos con impaciencia esta. Por supuesto. Lo que nos has anunciado de los amos del dinero. Pero, sí, dinero, los sí. amos pero bueno, terminaremos primero con los otros novísimos. Sí, Bueno. voy a cerrar Nos queda infierno y gloria. con... sí. Bien. Ojo, temas sustanciosos. Voy a cerrar con unos versos de Lope de Vega que a mí me llegan al alma, porque es la situación, quien diga lo contrario me parece a mí que miente, es la situación de todos en algún momento dado de nuestra vida o a lo largo de nuestra vida, en nuestro caminar como soldados de Cristo. Sí. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta llamas? Cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. Oh, ¿cuánto fueron mis entrañas duras? Pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Y cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas veces
oh hermosura soberana, le decía, mañana le abriremos. Para lo mismo, responder mañana. Todos somos Lope, ¿eh? Muchas gracias. A ti. Bien. Encantado. Doctor Fleitas. A vosotros. Ha sido un placer. Continuaremos con los dos últimos conversatorios. ¿Infierno? Cielo e infierno. Yo trataría primero el infierno. Yo Y también. para lo último, la gloria de Dios. Claro, la gloria para el final. Primero el infierno. Muchísimas gracias a todos. Gracias Espero a que todos. os haya gustado y que saquemos todos buenos.